Hoy iniciamos con la tercera parte de nuestro estudio sobre el catolicismo romano y su catecismo. Solo para hacer una remembranza de lo que hemos visto anteriormente, recordaremos que en el primer capítulo hablamos acerca de la historia de la iglesia y vimos cómo la iglesia católica se dividió en iglesia ortodoxa e iglesia romana. Y pues entonces cuestionamos algunos de los temas referentes a lo que la Iglesia Católica Romana habla sobre ser ellos la única iglesia que mantiene el Evangelio del Señor. En la segunda entrega hablamos un poco de algunas doctrinas. Ustedes recordarán que vimos inclusive temas sobre la Virgen María, la Inmaculada Concepción, etcétera. Mismos videos que usted puede ver en nuestro canal de YouTube. Hoy deseamos, con la ayuda del Señor, pues iniciar una tercera entrega, y dentro de las cosas que vamos a estar viendo vamos a hablar sobre la iglesia ecuménica, cómo observa la Iglesia Católica los diferentes grupos que no están aliados a ellos. También hablaremos un poquito sobre la comunión entre la iglesia del cielo y la iglesia de la tierra. Y pues aquí estaremos hablando acerca de las doctrinas que tienen que ver con la oración por los muertos, la intercesión de los muertos por los vivos, etc. Pues bueno, entramos en materia. Para esto usted recordará que nosotros usamos la página oficial del Vaticano, donde tienen publicado su catecismo en una manera virtual. Recordará, para ayudarle un poquito con esto, como vimos en el estudio pasado, que el catecismo tiene una serie de numeritos, por lo menos esta edición virtual. Y pues esos numeritos son los que nos sirven para guiarnos por los diferentes artículos publicados. En este caso, pues ya yo estoy posicionado pues en este título: la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Acá dentro tengo de una vez el artículo con el numerito que necesito que leamos hoy. Así que pues bueno, vamos a entrar ahorita en este momento a ver el tema de la iglesia ecuménica, cómo trata y cómo se relaciona la iglesia católica con los diferentes grupos que no profesan su doctrina. Entonces aquí en el 816 empezamos leyendo: la única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por el obispo o los obispos en comunión con él. El decreto sobre ecumenismo del Concilio Vaticano II explica: solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de la salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Permítame subrayar esto y permítame o marcarlo y leerlo para usted otra vez. Entiéndase la lectura. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud de todos los medios de salvación. Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico presidido por Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios. Como usted puede ver, aquí tenemos una U y una R que nos conduce, es un link que nos conduce a una página donde se amplía más esto. Esa U y esa R significa Unitaris Redintegratio. Y pues yo quiero leerles un poquito más sobre esto. Entro a este link y voy a buscar el párrafo 3. Como usted ve, el título es o relación de los hermanos separados con la Iglesia Católica. Perfecto. Yo quiero leer para este fin los versos o los párrafos 2 y 3. Efectivamente, por causa de las varias discrepancias existentes entre ellos y la Iglesia Católica, ya en cuanto a la doctrina y a veces también en cuanto a la disciplina, ya en lo relativo a la estructura de la Iglesia, se interponen a la plena comunión eclesiástica no pocos obstáculos, a veces muy graves,
que el movimiento ecumenista trata de superar. Sin embargo, justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo y por tanto reciben el nombre de cristianos con todo derecho y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor por los hijos de la Iglesia Católica. El siguiente verso. Es más, de entre el conjunto de elementos o bienes con que la Iglesia se edifica y vive, algunos, o mejor, muchos, y muy importantes pueden encontrarse fuera de los recintos visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y algunos dones interiores del Espíritu Santo y elementos visibles. Todo esto que proviene de Cristo y a Él conduce pertenece por derecho a la Iglesia de Cristo. Permítame subrayar esto y volvérselo a leer. Es más, de entre el conjunto de elementos o bienes con que la Iglesia se edifica y vive, algunos, o mejor, muchísimos y muy importantes, pueden encontrarse fuera del recinto visible de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad y algunos dones interiores del Espíritu Santo y elementos visibles. Y mire lo que dice acá. Todo esto que proviene de Cristo y a Él conduce pertenecen por derecho a la Iglesia única de Cristo. Entiéndase que aquí se refieren a ellos mismos, Iglesia Católica Romana. Yo quisiera avanzar un poquito más. Quiero leerles el párrafo número 6, este que tenemos acá. Ok, los hermanos separados, sin embargo, ya particularmente, ya en sus comunidades y sus iglesias, no gozan, déjeme subrayar esto, no gozan de aquella unidad que Cristo quiso dar a los que regeneró y vivificó en un cuerpo y en una vida nueva y que manifiestan las Sagradas Escrituras y la tradición venerable de la Iglesia. Y déjeme subrayarle esto, por favor. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. Creemos que el Señor entregó todos los bienes de la nueva alianza a un solo colegio apostólico, a saber, el que preside Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al que tienen que incorporarse totalmente todos los que de alguna manera pertenecen ya al pueblo de Dios, pueblo que durante su peregrinación por la tierra, aunque permanezca sujeto al pecado, crece en Cristo y es conducido suavemente por Dios según sus inescrutables designios hasta que arribe gozoso a la total plenitud de la gloria eterna en la Jerusalén celestial. Es impresionante esto. Según lo que acabamos de leer y debemos de entender, este decreto elaborado por el Concilio Vaticano II dice que aunque se pueden encontrar muchos elementos en otras congregaciones que dan por hecho que Cristo vive en ellas por el Espíritu Santo, aún así, todas estas virtudes, todos estos dones, la gracia, la fe, la palabra escrita, la caridad, etc., todos estos regalos divinos pertenecen por derecho a la única Iglesia de Cristo. Y debemos de entender que la única Iglesia de Cristo en esto o en este párrafo tiene que ver con ellos, Iglesia Católica Romana. Pues bien, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras referente a esto? Por favor, acompáñeme con su Biblia a Marcos capítulo 9, versos 38 al 41. Marcos capítulo 9, versos 38 al 41. Dice la palabra del Señor. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús les dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros es por nosotros.
Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¡Wow! Entendamos esto que acabamos de leer. Según lo que leímos en el Catecismo, solamente a través de la Iglesia Católica podemos gozar de la plenitud de la salvación. Y todos estos regalos divinos a través del Espíritu Santo, los que enumeramos anteriormente, las Sagradas Escrituras, la fe, la gracia, la caridad, etc., todo esto le pertenece a la única Iglesia de Cristo, la Católica Romana, según ellos, porque todo esto les fue dado a ellos porque el Señor se lo entregó a un único colegio apostólico. Entonces, si eso fuera así, ¿por qué Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor de todas las cosas, déjeme usar esta expresión, el presidente, el director, el amo y señor de la cristiandad, por qué cuando el apóstol Juan, su apóstol, le dice que encontraron a alguien haciendo milagros en su nombre y se lo prohibimos, y textualmente dice la Biblia, porque no nos sigue? Y Jesús les dijo, no se lo impidan, el que no es contra mí, por mí es. Entonces, ¿de dónde la Iglesia Católica Romana saca estos conceptos de que son los únicos que tienen derecho a la plenitud de la salvación? Y que solamente a través de su grupo pueden estar presentes estas virtudes, cuando el mismo Señor Jesucristo le dice a Juan que no importa que no sean parte de su grupo principal, lo importante es que aquellos hombres andaban haciendo milagros en su nombre. Una cita más, en Hechos, capítulo 18, versos 24 al 28. Hechos, capítulo 18, versos 24 al 28, dice la palabra del Señor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos era natural de Alejandría. Esto es Egipto. Llega predicando y se topa con Priscila y Aquila, colaboradores del ministerio del apóstol Pablo. Y cuando esto lo escuchan, no le impiden predicar porque ellos son de Pablo y de los principales apóstoles del momento. No, los mismos discípulos o los mismos colaboradores del ministerio de Pablo le instruyen y le animan y hasta firman cartas para que sea recibido en otras regiones, para que pueda motivar a otros hermanos en Cristo. Si estos colaboradores de Pablo no tuvieron ningún problema en ayudar a uno que no era de su grupo a seguir testificando de Cristo porque compartían la fe, el ánimo y la pasión por Cristo y por su evangelio, sino que más bien le escribieron cartas para que lo recibieran en otros lugares, porque la Iglesia Católica Romana enseña que solamente a través de ellos hay plenitud de salvación y que todas las gracias y carismas que podemos encontrar en cualquier otra iglesia es un milagro divino, porque eso les pertenece exclusivamente a ellos. O Juan miente, o miente la Iglesia Católica Romana. O Priscila y Aquila, colaboradores de Pablo, mienten, o mienten ellos, o miente la Escritura, o alguien está tratando de monopolizar lo que Cristo mismo impidió ser monopolizado. Si el mismo Señor no le impidió predicar a quienes no andaban con él y no lo seguían, y Pablo, el que supuestamente
es uno de los principales papas que tuvo la Iglesia Católica Romana, reconoció el ministerio de un hombre que no era discípulo suyo ni de Pedro mismo, como lo era Apolos, entonces, ¿por qué la Iglesia Romana enseña que el Señor le entregó esto a un único colegio apostólico? ¿Por qué enseñan que la palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad y algunos otros dones interiores del Espíritu Santo y elementos visibles pertenecen por derecho a la única Iglesia de Cristo? Estas declaraciones excluyen a estos creyentes mencionados en la Biblia. Estas declaraciones de la Iglesia Católica Romana excluyen a estos que andaban haciendo milagros en el nombre de Jesús y excluyen a un hombre como Apolos, que nunca fue discípulo de Pablo ni de Pedro. ¿Por qué enseñan que los que no están con ellos no gozan de aquella unidad que Cristo quiso dar a los que regeneró y vivificó, y solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de la salvación, se pueden conseguir la plenitud total de estos medios salvíficos? ¿Será posible lo que describen acá? ¿Será verdaderamente engendrado del Espíritu Santo un pensamiento de estos? Que una sola iglesia, un solo grupo religioso puede tener la plenitud de los medios de salvación. Cuando la Biblia a mí me dice que Jesús le dijo a Juan, no se lo impidan, déjenlo que hagan milagros en mi nombre y déjenlo que prediquen mi nombre. Jesús estaba quitando el monopolio de un grupo y lo estaba abriendo a cualquiera que creyera en él. O están equivocados ellos, o lo está el Señor mismo y el apóstol Pablo. Pero bueno, continuamos con el estudio. Ahorita vamos a entrar a ver lo que tiene que ver con lo que ellos denominan comunión entre la iglesia del cielo y la iglesia de la tierra. Permítame regresar al índice general y vamos a buscar el 954. Vamos a bajar un poquito, como puede ver aquí tenemos del 946 al 962, así que aquí está el número que andamos buscando, la comunión de los santos. Vamos a entrar a este link y vamos a buscar el 954, artículo 954. Como usted puede ver, tiene por título la comunión entre la iglesia del cielo y la de la tierra. Leemos: los tres estados de la iglesia, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y, destruida la muerte, tenga sometido todo sus discípulos. Unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino tal cual es. Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí en Él. Permítame leerle el 956, la intercesión de los santos. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad, no dejan de interceder por nosotros ante el Padre, presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. Santo Domingo dijo: no lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Santa Teresa del Niño Jesús dijo: pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Y si leemos el 958, dice: la comunión con los difuntos. La iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo,
desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos, pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados, según 2 Macabeos 12:46. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Como usted puede ver, aquí tenemos un link que aparece como una L y una G. Esto es Lumen Gentium. Lumen Gentium nos habla de algunas cositas que yo quiero hoy, por favor, compartir. Quiero que busquemos, usted me va a perdonar, vamos a bajar bastante y vamos a buscar el párrafo 49. Aquí estamos. Punto 49. Así pues, hasta que el Señor venga revestido de majestad y acompañado de sus ángeles, y, destruida la muerte, le sean sometidas todas las cosas. De sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, otros finalmente gozan de la gloria, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal como es. Mas todos, en forma y grado diverso, vivimos unidos en una misma caridad para con Dios y para con el prójimo, y cantamos idéntico himno de gloria a nuestro Dios, pues todos los que somos de Cristo, por poseer su Espíritu, constituyen una misma iglesia y mutuamente se unen en él. La unión de los viadores con los hermanos que se durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe, antes bien, según la constante fe de la iglesia, se robustece con la comunión de bienes espirituales. Por lo mismo que los bienaventurados están más íntimamente unidos a Cristo, consolidan más eficazmente a toda la iglesia en la santidad, ennoblecen el culto que ella ofrece a Dios aquí en la tierra y contribuyen de múltiples maneras a su más dilatada edificación, porque ellos, habiendo llegado a la patria y estando en presencia del Señor, no cesan de interceder por Él, con Él y en Él al favor nuestro ante el Padre, ofreciendo los méritos que en la tierra consiguieron por el mediador único entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, como fruto de haber servido al Señor en todas las cosas y de haber completado en su carne lo que faltaba a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Su fraterna solicitud contribuye pues mucho a remediar nuestra debilidad. Por favor, déjeme solo subrayarle aquí o marcarle dos puntos bastante complicados de entender a la luz de la palabra. Número 1. Dice que ellos, por haber llegado ya al cielo, y se lo subrayo aquí, dice que ellos, por ya haber llegado al cielo, a la patria, y estando en presencia del Señor, no cesan de interceder por Él, con Él y en favor, y a favor nuestro. Oiga, por Él, con Él y en Él, a favor nuestro, ante el Padre. Pero esto que voy a marcar se pone todavía más impresionante. Ofreciendo los méritos que en la tierra consiguieron por el mediador único entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, como fruto de haber servido al Señor en todas las cosas y de haber completado en su carne lo que faltaba a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo. Subraye y mantenga esto en su mente. Ellos interceden, los que ya murieron y están en el cielo, interceden a través de Él, con Él y en Él, a favor nuestro. Y segundo, ellos ofrecieron los méritos que consiguieron aquí en la tierra, porque con ellos completaron lo que faltaba a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Impresionante. Punto 50. Voy a leerles el párrafo número 4. Dice: la más excelente manera de unirnos a la iglesia celestial tiene lugar cuando, especialmente en la sagrada liturgia en la cual la virtud del Espíritu Santo actúa sobre nosotros por medio de los signos sacramentales, celebramos juntos con gozo común las alabanzas de la divina majestad.
y todos, de cualquier tribu y lengua y pueblo y nación, redimidos por la sangre de Cristo y congregados en una sola iglesia, ensalzamos con un mismo cántico de alabanza a Dios uno y trino. Así pues, al celebrar el sacrificio eucarístico, es cuando mejor nos unimos al culto de la iglesia celestial, entrando en comunión y venerando la memoria, primeramente, de la gloriosa siempre Virgen María, mas también del bienaventurado José, de los bienaventurados apóstoles, de los mártires y de todos los santos. Mire conmigo, por favor, un poquito más arriba, aquí mismo en el 50, pero un poquito más arriba. Oiga lo que nos pide la Iglesia Católica Romana, que hagamos con estos santos que murieron. Déjeme marcarlo para usted. Dice que los invoquemos humildemente y que para impetrar de Dios beneficios por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que es el único Redentor y Salvador nuestro, acudamos a sus oraciones, protección y socorro. Todo genuino testimonio de amor que ofrezcamos a los bienaventurados se dirige por su propia naturaleza a Cristo y termina en Él, que es la corona de todos los santos. Y por Él va a Dios, que es admirable en sus santos y en ellos es glorificado. Amados del Señor, ¿qué dice la Escritura de esto? Porque acabamos de leer algunas cosas impresionantes. Yo le invito a que usted pueda leer más de lo que yo solo le marco y quizás encontrará muchísimas cosas más de las que podríamos hablar. Yo por espacio y por tiempo tengo que ir directamente a algunas cosas, pero ¿qué hemos leído en estos momentos? Hemos leído acerca de que, número uno, aunque el Señor es el único mediador, por medio de estos santos y santas que están hoy en la presencia de Dios, el sacrificio de Cristo es completado. Amados y amadas del Señor, esto es blasfemo, porque a mí la Biblia me enseña que Cristo se ofreció como un único sacrificio delante de Dios y que fue un sacrificio que nos hizo perfectos a todos nosotros. Pero acabamos de leer en este punto 49 que estos hombres, mire, se los subrayo aquí, como fruto de haber padecido, como fruto de haber servido al Señor en todas las cosas y de haber completado en su carne lo que faltaba a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo. Amados, si esto no es blasfemo para algunas personas, para mí sí lo es, porque estoy atribuyéndole características salvadoras a hombres y mujeres comunes, gente que fue por Cristo, que pudieron sacrificar su vida y demás. Nadie, ningún hombre, ningún ser humano sobre esta tierra, ninguna mujer podría creer que por lo bien que haya vivido y por lo bien que le haya servido al Señor y por lo mucho que haya sufrido en esta tierra por el nombre de Cristo, tiene derecho a sentirse que completó lo que faltaba de los padecimientos de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué dice la palabra de todo esto? Vamos a buscar 1 de Timoteo capítulo 2 y el verso 5. 1 de Timoteo capítulo 2 y el verso 5. Pablo mismo, hablándole a su discípulo, le dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si se supone que Pablo fue uno de los primeros papas que tuvo la Iglesia Católica Romana, ¿cómo es que Pablo no le enseña a su discípulo, el que va a recibir en depósito toda la doctrina que el apóstol sabía, toda la revelación que tenía? ¿Cómo no recibe? ¿Cómo Pablo no le enseña ni le explica que podemos orar y rezarle a otros que ya durmieron y que ya están en la presencia de Dios? Y como leímos aquí, que los invoquemos humildemente. ¿Por qué? Porque necesitamos acudir a sus oraciones,
a su protección y a su socorro. ¿Cómo Pablo no le explicó esto a su discípulo Timoteo? ¿Por qué Pablo le dice hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre? ¿Por qué no le explicó que habían unos filtros y procesos anteriores a llegar a Cristo? ¿Qué dice mal la Escritura de todo esto? Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad misma. Isaías, capítulo 8, versos 19 al 20. Isaías, capítulo 8, versos 19 y 20. Dice la palabra del Señor. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amados del Señor, esta escritura es contundente. ¿Vamos a consultarle a los muertos en lugar de consultarle a nuestro Dios? Porque Isaías de parte de Dios dice, quien hace estas cosas aún no le ha amanecido, aún no ha entendido, aún no se le ha revelado Dios. La misma escritura lo dice. Dios es Dios de vivo y no de muertos, podría decir cualquiera. Perfecto. Yo no estoy diciendo nada de eso. La Biblia a mí me dice y yo lo entiendo. Pablo sigue siendo mi hermano en Cristo. Juan es mi hermano en Cristo. María, la Virgen María es mi hermana en Cristo. Marta y María de Betania son mis hermanas en Cristo. Timoteo es mi hermano en Cristo, etc. Pero la Biblia en ningún lado dice que ellos pueden interceder por mí o yo por ellos. Y mucho menos, la Biblia en ningún lado dice que todo lo que ellos padecieron completó el sacrificio de Cristo. Quizás de todo este punto que estamos hablando, esto es lo que más enardece mi espíritu. Que digan que el buen comportamiento y la fe y la pasión por el Señor que tuvieron algunos hombres y mujeres completa el sacrificio de Cristo. Discúlpeme que subraye con mis palabras lo que acabo de decir. Esto es blasfemo. Cuando recordamos en la Escritura, en Lucas capítulo 16, versos 27 en adelante, cuando el Señor cuenta la historia de Lázaro y el rico, y dice la palabra del Señor que el rico abre sus ojos estando en tormento, que según la doctrina católico-romana, el rico estaba en el purgatorio. Cuando el rico abre sus ojos estando en tormento y ve a Lázaro y empieza el diálogo entre él y el padre Abraham, y le dice que mande a alguien a que testifique a sus hermanos para que no lleguen a ese lugar de tormento, la respuesta que le da Abraham al rico es contundente. Él le dice, a Moisés y a los profetas tienen que los oigan a él, a ellos. Y cuando él les dice, no, manda a alguien de aquí porque sí los oirán, Abraham le responde, si no oyen a los que tienen, aunque saliera alguien de entre los muertos para hablarles, tampoco los seguirán. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no hay ninguna manera de que haya comunión entre los que ya murieron y los que seguimos vivos en esta tierra. Yo creo que el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios mismo, debió haber aclarado esto. Él debió haber explicado que el rico estaba en un lugar de tormento temporal y que en algún momento saldría de ahí. Él debió haberle explicado, Abraham debió haberle explicado que no se preocupara, que si los hermanos de él llegaban a ese lugar, aunque fuera de tormento, en algún momento saldrían de ahí, porque ese lugar solo servía para purificar sus almas. ¿Por qué Jesús obvia un punto tan importante para nosotros los cristianos? ¿Por qué no se lo dice al rico? ¿Por qué Abraham no se lo dice? ¿Por qué Jesús no lo cuenta en esta historia? Amados del Señor, ¿o a Jesús se le olvidaron los pasos? ¿O la Iglesia Católica Romana hizo una doctrina de algo que no se encuentra en la Escritura? Solo un mediador entre Dios y los hombres. Entendamos esto. Cuando el Señor está en la cruz y tiene un ladrón a cada uno de sus lados, y uno de los ladrones se arrepiente, ¿por qué el Señor le dijo,
que hoy mismo estaría con Él en el paraíso. Miren, amados del Señor, si algo tengo yo que entender es que el hombre que estaban crucificando al lado acababa de tener una experiencia de arrepentimiento ahí en la cruz, pero su alma necesitaba ser purificada antes de llegar a la gloria. Según la doctrina católico romana, ese hombre tenía que ir al purgatorio. Entonces Jesús le mintió. O Jesús no le quiso decir la verdad, o Jesús deliberadamente le mintió, o Jesús está diciendo la verdad y la Iglesia Católica Romana está mintiendo. Porque Jesús en ningún momento le dijo al ladrón, hoy irás a dar al purgatorio, pero habrá un montón de gente que rece por ti. Miren, amados, y perdónenme en manera jocosa de hablar, si yo voy a ir a dar al purgatorio, pues lo que yo necesito no es haber sido santo, sino haber sido bien popular. Entre más gente me conozca y hagan oraciones por mí, más rápido salgo. Hebreos, capítulo 9 y el verso 27. Hebreos, capítulo 9 y el verso 27. Dice la palabra del Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces la Biblia en ningún lado dice que después de que nos muramos podemos hacer con nuestra vida grandes cosas. Estaremos en el cielo, en la presencia del Señor, y nos gozaremos porque en su gracia fuimos salvos. Pero no hay un solo verso en la Biblia, aparte del texto de Macabeos, que diga que los muertos pueden bendecirnos, interceder por nosotros. Y menos esto que tengo aquí marcado, que acudamos a sus oraciones, a su protección y a su socorro. Romanos capítulo 2, versos 7 al 9. Romanos capítulo 2, versos 7 al 9. Dice la palabra del Señor: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. ¿Por qué Pablo, uno de los supuestos primeros papas de la Iglesia Católica Romana, no nos enseña de un lugar intermedio y no nos enseña de que los que ya llegaron allá arriba van a interceder por nosotros? No, Pablo dice, miren señores, el que hizo lo bueno, el que obedeció a la verdad, el que buscó gloria, honra e inmortalidad, recibirá vida eterna. Pero el que sembró ira y enojo y desobediencia, y el que amó la injusticia, recibirá tribulación y angustia. O algo ellos no nos quisieron decir, o la Iglesia Católica Romana está inventando más de lo que se puede. Entonces, amados, y para terminar este punto, recordemos lo que leímos y vimos la semana pasada en el estudio 2. Toda esta doctrina de la intercesión por los muertos y de los muertos por los vivos está basada en Según de Macabeos, un libro que los mismos judíos no aceptan como inspirado. Y recordemos lo que hablé la semana pasada. El canon antiguo testamentario es judío. No es cristiano, ni católico romano, ni de nadie más que de los judíos. Y si ellos, los dueños de ese testamento de parte de Dios, no aceptan esos libros como inspirados, entonces ¿cómo otra iglesia, otra doctrina, otra creencia puede incorporar un libro con una doctrina totalmente contraria a la palabra solamente para justificar
su filosofía. Definitivamente debemos de razonar un poco estas cosas. Pues bueno, hoy damos por concluido este estudio. La próxima semana, si el Señor nos lo permite, estaremos hablando de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica Romana, igual, basados en el catecismo que tenemos aquí en la página virtual oficial del Vaticano. Y empezaremos hablando acerca del bautismo de los niños, algunas cosas muy curiosas que ellos escriben en el catecismo y que definitivamente no están en la palabra del Señor. Pues bien, gracias por haber accedido a este estudio y por haber escuchado atentamente. Y Dios mediante, nos vemos en la siguiente entrega.